Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a pasar ya a la pantalla principal. Eh, en la semana pasada, el jueves si no me equivoco, explicamos lo básico de los componentes en React, los componentes tipo clase, y planteamos un reto, que tengo por aquí el source, que si lo quieren ver está puesto en el comando source, ¿vale? Ahí tienen la dirección del repositorio, por si quieren descargarlo y jugar con él. Vale, en este repositorio es el repositorio que utilizamos el jueves, como estaba diciendo. Eh, lo tengo aquí ya preparado para que veamos in situ lo que hace y lo que queremos hacer. De hecho, tengo aquí planteado. Realmente era el desafío era hacer un to-do list, ¿vale? Pero el reto era añadir el borrado de elementos, que los elementos se tacharan, que el input se limpiara, que esto realmente lo podríamos obviar. Y como extra, que se pueda editar un elemento de la lista. ¿Vale? Eh, por aquí tengo el código de lo que donde nos habíamos quedado en el último streaming. Y para hacer un poquito refrescado, voy a explicarles un poquito lo que hayamos hecho. Para los que no estuvieron tampoco en los streamings anteriores, pues que vean un poco lo que hicimos. Y básicamente teníamos un componente principal que era app.js. Vale, este componente principal, ahí hemos declarado un estado inicial donde creamos el nombre del usuario, el mensaje y la lista. Vale, si nos vamos aquí abajo, en el método render, que es el método que nos va a dibujar el HTML o JSX dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Aquí tenemos simplemente un header con el username que lo coge de nuestro estado. Por aquí tenemos un componente llamado task, que lo hicimos también, ¿vale? Tenemos un input, ya veremos para qué era esto. Y luego tenemos el botón, que simplemente cuando hacemos clic se ejecuta esta función. Esta función estamos arriba, que simplemente lo que hace es definimos una constante, que es donde asignamos a esta lista que está dentro del estado. Y cuando hacemos clic, cogemos lo que está en nuestro input, ¿vale? Que para esto es esta variable de aquí. Esta ref this input se refiere a este. Es para hacer referencia a este input, ¿vale? Hay otras maneras de coger los valores que ya los dimos también en el anterior streaming. Pero bueno, lo dejamos al final con de este método, ¿vale? Y este método que nos permite pues utilizar la referencia de este input en cualquier lado. Por ejemplo, cuando estamos agregando aquí en el state, estamos agregando aquí el valor de ese input de esta manera, ¿vale? Simplemente hacemos un push a la lista y esta lista la guardamos en el estado. Hacemos this set state y sobreescribimos la lista que está en el estado con la nueva lista. Vale, esto ahora mismo si lo levantamos, terminal, new terminal, hacemos un yarn start. Creo que está con un yarn, si no estaba con npm. A ver. Mientras se va adelantando esto, voy viendo el chat. Por ahí dice King Kerrigan. Ah, buenas, Chassi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Bueno, ya se levantó esto. Vale. Simplemente, como vemos, aquí tenemos el componente, el username que habíamos declarado. Vamos a hacerlo de nuevo, como hicimos la última vez, lo ponemos por lado para que se vea esto así. Por este lado ponemos esto. Vamos a hacerlo, oye, aquí. Y tengo tantas ventanas aquí que ya ni sé. Vale, más pequeño. Ahí está. Vale, pues aquí tenemos el username, que si lo cambiamos se cambia. Hola mundo. ¿Vale? Ahí está. Hola mundo. Se refresca. Y bueno, lo que hacíamos es que si escribíamos aquí algo, por ejemplo, leche, guardar elementos, se guardaba leche, queso, guardar el elemento, queso.
Vale, hasta aquí todo correcto. Vale, no he explicado. El componente task simplemente es lo que está haciendo es un componente tonto que lo único que hace es recibe por props unos datos. Si lo vemos aquí, en app. Aquí lo vemos task, recibe, le pasamos por los datos la lista, ¿vale? Que está en el estado. Pues la lista como es un array, para leer un array dentro de JSX, lo que tenemos que hacer es utilizar propiedades JavaScript que nos retornen siempre valores. En este caso, estamos retornando un JSX dentro de una función map, ¿vale? Y este JSX simplemente es un link con el elemento del map. Vale, a esto hay que añadirle... Bueno, empezamos con el reto. Para lo primero que tenemos que hacer en el reto es definir... Realmente no necesitamos hacer una definición. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos... Una de las primeras cosas del reto era... no tengo... No está aquí... No, no está aquí. Oye, quédate aquí al lado. No te hagas... Lo tenemos detrás de otra ventana. Estaba aquí. Borrado de elementos. Vale, vamos a hacer el borrado de elementos. ¿Qué hacemos? Para borrar los elementos, necesitamos lo primero que todo, necesitamos un botón para borrar, ¿no? Pues agregamos nuestro componente task, le podemos agregar aquí un botón, que lo que va a hacer es cuando se haga clic se borra ese elemento. Pues simplemente dentro del list agregamos aquí un botón, ¿vale? Le llamamos borrar. Y le decimos que un clic se ejecute algo, ¿vale? Vamos a ponerlo en varias líneas para que se entienda un poquito mejor. Esto por aquí, así se entiende un poquito mejor. Guardamos. Esto ahora te va a petar porque dice que no estamos llamando aquí nada adentro. Pero por ejemplo, vamos a poner aquí una función que se llame... por ejemplo, se llame click. Click handle, por ejemplo. Click handle. Es igual. Que por cierto, creo que no se falta. Ahí está. Este no se falta definirle como const. Porque está dentro de la clase. Y le decimos que this.clickHandle. Cuando hacemos clic en eliminar. Vamos a pasarle si queremos como parámetro el elemento para hacer referencia al elemento que estamos eliminando. Elemento. Aquí ponemos L. Y por ejemplo hacemos un alert. Y mostramos el elemento.l. Creo que solo tiene... Es un texto nada más, ¿no? Entonces, le decimos ahora hola. Guardamos elemento. ¿Vale? Me está mostrando hola, exactamente. ¿Por qué ocurre esto? A ver si alguien sabe. ¿Por qué se ocurre que se está llamando al... Antes de borrar, se está llamando a nuestro botón? A ver si alguien del chat me puede decir. Muy buena, sí, Samuel. No, se está repitiendo demasiado el tema del bot, ¿no? De los comandos. Voy a cambiar esto. Si puedo cambiar configuración. En lo que... Configuración de los comandos. Cada 5 minutos. Ponerlo cada 10 minutos. No. Esto no funciona. Pues lo voy a dejar así de momento, ¿eh? Ay. Espero que así funcione mejor. Bueno. Pues bueno, si nadie me responde es que nadie sabe cómo resolver el problema. El problema es... Muchas gracias, tío Marcos. Muchas gracias. Bueno, el problema aquí es que si das cuenta... Cuando guardamos un hola...
Se está ejecutando una, dos veces. Y cuando hacemos on clear el botón, no se está ejecutando. Si inspeccionamos, aquí está soltando un error. Dice, primero, que necesitamos una llave única, es decir, una clave única para cada uno de los elementos de esta lista. Vale, entonces, primero, para que React identifique cada uno de los elementos dentro de la lista, necesitamos que ese elemento tenga una key única. ¿Vale? Podríamos utilizar el índice del elemento, pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque puede causar side effects. Vale, entonces, side effects de tal manera de que tú eliminas. Imaginemos que tenemos el array, a ver si se lo con cambia. Tenemos el array de elementos. Vale, este elemento lo elimino, ¿vale? Entonces los demás se reordenan y se cambian el índice. Al cambiarse de índice, pues el React DOM va a interpretar mal ese cambio de índice y va a interpretar que el anterior es uno distinto al nuevo y demás. Es una pastel con los índices internos, ¿vale? Entonces, para evitar esto, voy a utilizar el index aquí, index, ¿vale? Voy a utilizar el index aquí y lo ponemos como que lo que vamos a hacer que cuando vamos a definir en nuestra app, vamos a definir cada elemento como un objeto y sacamos elemento, por ejemplo, el id.id, ¿vale? Y aquí tenemos que mostrar elemento.value, por ejemplo, ¿vale? Todo esto todavía no va a funcionar porque cuando guardamos el elemento estamos guardando todavía como texto plano, que se está guardando aquí. Estamos guardándolo como texto plano, ¿vale? En vez de hacer un push de un texto plano, lo que vamos a hacer es hacer un push de un objeto, donde value va a ser el valor del input y el ID nos generamos un ID aleatorio. ¿Cómo generamos un ID aleatorio? Pues hacemos un match, por ejemplo, match.random y lo transformamos a string, porque los keys siempre tienen que ser string. Tu string, creo que si era... Tu string era una función, sí. ¿Vale? De esta manera ya tenemos, cada vez que guardamos un elemento, lo guardamos dentro de una lista de objetos. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Se entiende? Espero que se esté entendiendo. Bueno, como veo que no hay preguntas, seguimos. Vale. Ya está guardado. Irán guardando aquí. Ahora vamos a ver que si yo pongo aquí Pepe, guardar elementos, sigue pasando aquello, ¿vale? Está guardando. Y al borrar, sigue pasando lo mismo. Pero si vamos a inspeccionar, ya la consola no nos suelta ningún error. Vale, un error solucionado. Siguiente. Aquí L.value, ¿vale? Para que ya no salga ya en el alert, no salga el valor. Ahí está. Bueno, como decía, el problema de llamar así a los elementos, a los eventos, es que se van a ejecutar nada más ser bindeados. Al ser bindeados, cuando React bindea este método, ¿vale? A nuestro evento click del botón, lo llama. Entonces, para evitar que se llame directamente, tenemos que llamarlo de esta manera. De esta manera, ahora yo Pepe, ya no se llama. Y cuando damos el botón clic, se llama de borrar. ¿Vale? Bueno, siguiente paso, ¿cuál es? Pues el siguiente paso es que a nosotros nos interesa que demos borrar, se nos borre el elemento de la lista, pero el elemento de la lista no tenemos dentro de... Es decir, el estado de la aplicación, si la lista de elementos, se le pasa por parámetros a este componente. Este componente no hace nada realmente.
sea, no tiene la lista almacenada internamente. Entonces, para que esa lista se pueda compartir con el input y con otros componentes, lo mejor es que app se encargue de las modificaciones de la lista, ¿vale? De hecho, ya tenemos aquí el push, ya lo hace, ya hace app. Entonces, ¿cómo movemos esta función o este evento? Lo movemos a app. Pues lo llamamos por props. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de hacer todo esto, ponemos el click handler, este click handler, lo movemos a app. En vez de llamar el click handler, vamos a poner click list element handle, ¿vale? Y hacemos, por ejemplo, que le pasamos un parámetro a task, una propiedad, y le vamos a llamar, por ejemplo, on element click igual, y aquí llamamos otra función, como he visto anteriormente, que incluso creo, vamos a llamarlo así, this punto click element handle, ¿vale? Y ahora, para que se ejecute el evento, esta propiedad, tenemos que llamarla dentro de nuestra task. Cuando se haga click, en vez de llamar a this click handle, tenemos que llamar a on element click, pero dentro de props. Nos viene por props, por propiedades de nuestro componente. Y de esta manera, vamos a ver si todo funciona. Vamos al F12, vale, hicimos Pepe, guardar elemento, ahí está, borrar. Está llamando a Pepe. Está llamando a nuestra función, esta función. De hecho, si ponemos aquí, vamos a ponerlo así. Hola. Para que veamos que se está ejecutando esta función. Pepe. Guardar elemento. Borrar. Hola Pepe. Exactamente. Vale. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre esto, vamos a continuar. Siguiente paso. Borrar el elemento de la lista, del array. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos el ID, ¿no? Pues simplemente del elemento hacemos. Vamos a modificar la lista, así que vamos a hacer una copia de la lista. Const list list es igual con mscript6. Hacemos una copia de this.state.list para así no modificamos la lista original, vale, y cogemos, decimos que list vamos a hacer un let en vez de un const. Claramente que no hace falta. Bueno, sí hace falta. Vamos a hacer let. Entonces lo que hacemos es list es igual a bien bajo list punto filter. Vamos a hacer un filtro de esa lista y cada elemento, ¿vale? Vamos a filtrarlo por el ID. Entonces todo lo que elemento.id, no voy a llamarlo igual, voy a llamarlo E,
sea distinto de e.id. Y seteamos el estado nuevo, this.setState, que por cierto no sé si lo he explicado ya, pero setState es una función de propio React, ¿vale? En los componentes de tipo clase para setear el estado de la aplicación, ¿vale? Es una función que no estamos declarando en ningún lado, pero tenemos que utilizarla si queremos setear el estado directamente, de manera dinámica. Entonces, dentro de nuestro estado teníamos list. Dentro de nuestro estado teníamos list. Esta list va a ser igual a nuestra list nueva, ¿vale? Guardamos. Entonces refrescará, me imagino. Entonces, decimos hola mundo. Vamos por leche. Guardar elemento. Está guardado. Azúcar. Guardar. Vamos a borrar. Y se lo elimina. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos ya el borrado de elementos. Lo siguiente de la lista que era. Tenemos aquí. Borrado de elementos. Hecho. Tachado de elementos. Vale, esto es un poquito distinto. Porque esto lo tenemos que hacer mediante CSS. Si nosotros con CSS queremos borrar, tachar un elemento, vamos a ir. Tendremos que asignarle una clase en específica cuando hagamos clic, por ejemplo, en el elemento para que se tache. Para que se ponga la línea tachada, ¿no? Para hacer esto, en CSS, primero vamos aquí. Vamos a declarar, por ejemplo, voy a borrar esto, que esto ya no hace falta. Una clase que se llame texto tachado, ¿no? Por ejemplo. Y texto tachado va a tener un text decoration line through, ¿vale? De esta manera que si ahora nosotros aplicamos esta clase en los elementos de nuestra task, entonces de nuestra task, vamos aquí task, por ejemplo, ¿no? Vamos aquí, ali, decimos class name igual a ahora si nosotros vamos creando cosas, hola, está tachado, vale, pero lo que a nosotros nos interesa es que podamos hacer clic para que se tache, para que esté terminado, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, que por cierto me acabo de dar cuenta de una cosa. En vez de username podemos llamar esta variable, por ejemplo, title, ¿no? Y esto es lista de la compra. Ahora vamos así. Mensaje, ¿lo utilizamos para algo? Ya. No, mensaje lo podemos eliminar. Si dejamos esto un poquito más. Y aquí, en vez de username, le llamamos title. Lista de la compra. Y en vez de un P, hacemos un H1. De esta manera tenemos ya la lista de la compra. H1. Vale. Y podemos decir leche, guardar, azúcar, guardar, galletas, guardar. Podemos borrar, ¿vale? Elementos para estar tachados. Vale, ¿cómo hacemos para que estos elementos no tengan la clase por efecto de esto, sino que esta clase sea dinámica, es decir, que se asigne la clase esta según hagamos clic en el elemento? Pues para ello lo que vamos a hacer es coger, podemos asignar dentro de class name, vamos a decir, gracias a JSX, podemos decir que class name es igual a this.getClassName, por ejemplo. Nos creamos una función que haga un getClassName. Y esta función
nos va a devolver la clase. Entonces, vamos a definir aquí, get class name. Es igual. Ay. Que este igualmente lo podemos hacer así, podemos hacer aquí en function. Function. Y hacer esto. Se supone. Ah, no hacía falta. Quitamos function, vamos a dejarlo así. Exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que me gusta más hacerlo de esta manera porque así vamos aprendiendo un poquito de programación funcional. Esto simplemente es una función que no le pasa nada por parámetro y que va a devolver algo. Vale, no tiene mucho más. Entonces, esto lo que va a hacer es preguntar todo el tiempo qué clase tengo. Vale, entonces, para saber qué clase tengo, voy a necesitar un parámetro extra. En este caso, vamos a llamarlo, por ejemplo, DOM. Y le vamos a pasar el elemento. Este elemento que estamos aquí, se lo vamos a pasar también por parámetro. ¿Vale? L. Vamos a llamarlo. Y entonces, decimos que si L punto DOM, si está el elemento está hecho, entonces vamos a retornar return nuestra clase que era texto tachado. Ahí está. Si no, return vacío. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, si ejecutamos esto, decimos Pepe, guardar, no está tachado. Pero, si vamos a inspeccionar esto y utilizando la React DevTools, podemos decirle que dentro de nuestras props, este elemento, si no me equivoco, a ver si me deja editarlo aquí. No, no me deja editarlo. Se supone. Pensaba que podía agregarlo aquí. Modificar el. No, pero no me deja. Pensaba, tío. Yo sé que lo había hecho una vez modificar. Si puedes modificar esto, Pepes, por ejemplo. Vale. Ahí se ve que se modifica. Pero agregar elementos al array. No, no me deja modificar elementos de un array. Bueno, es igual. El caso es que de momento no se está aplicando la clase. ¿Sabes? Si lo vemos aquí, no se está aplicando la clase. Para que se aplique la clase, pues tenemos que indicar algo para que este elemento se ponga como DOM. ¿Cómo? Pues vamos a agregar dentro de... vamos a encapsular nuestro texto en un elemento HTML que se llama, por ejemplo, spam. ¿Vale? Spam. Y este spam, cuando se vaya a hacer clic en este spam, on click, se va a ejecutar a un método, ¿vale? Una función. ¿Qué función? Pues como hemos quedado que las modificaciones, todas las modificaciones, actualizaciones y demás, lo vamos a hacer desde el padre, ¿no? Como lo vamos a hacer desde el padre, entonces tenemos que llamar una función que nos va a llegar por props. This.props. Como vemos, done on done, le vamos a llamar así, ¿vale? No sé si se ve muy bien ahí. Voy a poner esto para acá, que creo que ni siquiera lo necesitamos. Control V, porque estamos aquí viendo todos los archivos, ¿vale? Así que no necesitamos. Guardamos. Estamos haciendo exactamente lo mismo que aquí, pero estamos llamando DOM. Va a pasar lo mismo que antes, con lo cual vamos a poner aquí
lo mismo. Para que no se llame todo el tiempo esa función. Vale. Una vez tengamos ya la propiedad, lo estamos llamando cuando se haga clic en el elemento, vamos a definir o vamos a utilizar esta propiedad dentro de nuestro track. Que por cierto, tendríamos que nos falta pasarle el elemento. Si no pasamos el elemento no sabemos a quién estamos nombrando. El elemento. También podríamos llamar una función aquí directamente y modificarlo aquí internamente, pero no se modificaría en el padre y no afectaría a lo demás. Con lo cual yo creo que la mejor manera es siempre hacerlo en el elemento.id, en el padre, ¿vale? Pues aquí estamos. Entonces cuando nos llega done, vamos a ejecutar una función. Se llama this.doneHandle, por ejemplo. Handle. Si vamos a... Nos creamos la función doneHandle, ¿vale? Que le va a llegar un ID. ¿Y qué vamos a hacer? Pues buscar dentro de nuestro... Hacemos exactamente aquí lo mismo, ¿vale? Tenemos esta lista. Vamos a buscar un elemento dentro de esta lista mediante const index es igual a list.findIndex, ¿vale? Y aquí tenemos un elemento L que podemos ponerlo así directamente o con paréntesis. Por cada uno de los elementos que hay dentro de esta lista, pues si el elemento va a devolver el elemento punto id es igual a nuestro id que nos lleva por parámetro, pues ese es el índice, vale. Ya tenemos el índice. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que de nuestra lista list index va a ser igual a un objeto. Por cada elemento, recordemos que cada elemento de nuestra lista es un objeto en el que tenemos id, value y ahora también done, ¿vale? Pero como el id y el valor no nos interesan modificarlo, utilizamos un destructuring de JS de EMAScript 6 para coger el elemento actual, todas las cosas del elemento actual, y de ese elemento actual vamos a añadirle done, que va a ser true, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es setear, es exactamente lo mismo que hicimos aquí, setear en nuestra lista dentro del estado, ¿vale? De esta manera, ahora si hacemos pp, guardar elemento, hacemos clic, se tacha. ¿Por qué no utilizo hooks? Porque estoy enseñando desde el principio a utilizar funciones. Ya sé que los hooks son lo que ahora más se usa, pero creo que para aprender lo básico de React y demás, es utilizar componentes de tipo clase. Los hooks solo se utilizan en componentes tipo funcionales, ¿vale? Que son es la manera nueva, por así decirlo, más nueva, más actual de hacer componentes. Pero por ejemplo, si quieres entender cómo funciona el ciclo de React de los componentes y cómo funciona el tema de eventos y props y demás, yo creo que la mejor manera es entenderlo primero es así y después ya se puede ir simplificando en funciones, hooks y demás, ¿vale? Pero como un primer acercamiento para este primer ejercicio, que ha sido un desafío bastante sencillo, es el to-do list de toda la vida, ¿vale? Pues yo creo que es mucho más fácil hacerlo así. O para entenderlo, más bien. No fácil no, sino que es más entendible. ¿Alguna pregunta más?
probablemente en posteriores clases, sí. Esta clase te la terminaremos con enseñando todo el tema terminando de hacer la aplicación del desafío. Pero la próxima, el jueves, haré otro stream donde empezaremos ya con el life cycle. Veremos un poco del life cycle de las clases los componentes tipo clase. Y hablaremos del tipado de las propiedades. Y si nos queda tiempo, empezaremos ya con las funcionales, ¿vale? Con los componentes funcionales. Las cuales son mucho más sencillo de manejar el estado. Y mucho más sencillo eso, mediante hooks podemos hacer bastantes cosas simples y extraer todo lo que es la funcionalidad de nuestro componente dentro de funciones o ficheros aparte, ¿vale? Bueno, seguimos. Si no hay preguntas sobre esto, vale, ya tenemos el borrado, ya tenemos el tachado también, ¿vale? Y vemos que también, si presionamos un poquito los componentes en nuestra herramienta para ver cómo se está actuando todos los componentes. Ahora mismo tenemos dentro de task, le está llegando, está por props enviando estas dos funciones, y por datos, por la propiedad data, está llegando el array de la lista. Por ejemplo, azúcar, agregamos azúcar, guardar elemento, ¿vale? Se actualiza automáticamente y aquí tenemos azúcar, pero sin el down. Cuando hacemos clic, automáticamente aparece aquí el down, ¿vale? Por cierto, se me fue la música. Déjame poner la música de nuevo, que la tengo por aquí. Sí, hombre, sí. Bueno, ya tenemos los dos primeros elementos hechos. Limpiar el input después de agregar un nuevo elemento creo que no es necesario. Esto se puede hacer con un formulario, o puede simplemente decirle que el valor es vacío, es decir, tan fácil como llegar aquí cuando le vamos a guardar elemento, que es el click handle. Pues después de hacer esto, decimos que this, después de guardar esto en el estado, es igual a vacío, ¿vale? Y ponemos aquí Pepe, me faltó guardar vacío, Juana, guardar, ya está, ¿vale? Sí, es sencillo. Esto es bastante sencillo. Vale, también se puede hacer con formulario. Además de utilizar aquí un input y un button, se puede meter aquí un formulario. Y cuando se haga el submit, que lo va a hacer este botón, en vez de hacer un clic, hacemos un submit button. Y cuando se haga el submit, pues que simplemente haga esto y ya está. No hace falta ni que borrar esto, porque cuando se hace el submit, se limpia todo el formulario, los valores del formulario. Bueno, lo siguiente que nos queda es que podamos editar los elementos, ¿vale? Pues lo que vamos a añadir es otro botón, que al hacer edit se muestra aquí el texto que vamos a editar y ya está. Y podemos modificarlo, guardamos elementos y lo editamos. Vale, para ello primero que vamos a hacer es en vez de cambiar el texto que va a aparecer aquí, vamos a poner lo que va a ser, por ejemplo, añadir, ¿vale? En vez de guardar un nuevo elemento. Este botón añadir lo que va a ser, no, eso ya está todo bien hecho. Lo que habíamos dicho es agregar un botón nuevo aquí, con lo cual podemos duplicar esta línea. En vez de ser borrar, lo que va a hacer es ejecutar la función de onElementClick onEdit onEdit, y vamos a cambiar este nombre a onRemove, ¿vale? Y vamos a nuestro app, le pasamos aquí
on remove. Y vamos a agregarle, vamos a poner esto uno debajo del otro para que se vea mejor. Vamos a agregarle una propiedad que es on edit es igual this.edit handle. Vale, este edit handle le estamos pasando, le vamos a pasar un elemento, con lo cual el elemento entero, con lo cual vamos a hacer algo muy parecido que hicimos con DOM, porque vamos a tener que modificar el elemento, ¿vale? Vamos a hacer edit handle, que ya lo habíamos declarado aquí abajo. Aquí, edit handle, lo que vamos a llamar. Nos va a llegar el elemento. Voy a llamarlo igual que... No, hace falta. Y de aquí tenemos que cambiar, pues buscamos el índice del elemento. Vale, aquí está bien. Pero en vez de id es elemento.id. Vale. Y de ese id... Por cierto. Vale, sí. Cuando le llega el elemento, esto va a ser un poco enrevesado, pero bueno, se puede hacer de manera más sencilla. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así. Cuando nos llega el evento edit, va a llegar aquí. Buscamos el elemento, tenemos el índice de ese elemento. De ese elemento, lo que vamos a hacer, en vez de modificar el DOM, vamos a modificar el val1. Lo que vamos a hacer es ni setear el elemento ni nada. Que de hecho esto no ni hace falta nada de esto. ¿O sí? Sí, sí haría falta. Vale. Esto sería falta, pero más tarde. Esto lo necesitamos para guardar los elementos. Guardar el elemento editado dentro de la lista nueva. Vale. Este momento no lo necesitamos. Lo que vamos a necesitar es que nuestro elemento, nuestro input, vale, tenga este valor. Y nuestro input lo teníamos referenciado con this input, ¿vale? Entonces, hacemos esto igual a elemento.value. De esta manera, el input ya nos recoge el elemento que queremos editar, ¿vale? Hacemos aquí Pepe, añadir, está borrado, le decimos, pusimos borrar. Bueno, este es el editar. Cambiar el nombre aquí, editar, vale, vamos galletas, añadir, le damos a editar, vale, y está. Ya podemos modificarla. Ahora, como estamos en edit mode, lo que vamos a hacer es setear aquí en el estado que estamos en edit mode, edit mode primero es false, vale, pero cuando editamos el valor le decimos que this.setState edit mode true, vale. De esta manera podemos cambiar el nombre de aquí y decirle que cuando this.state.edit mode, si es edit mode, podemos actualizar. Si no, le decimos añadir. ¿Vale? De momento sigue siendo añadir, pero si hacemos aquí Pepe, añadimos, le dimos editar, ahí está, actualizar. Vale. De esta manera ya tenemos identificado que vamos a actualizar. Y ahora, en el click handle, ¿vale?
Este ClickHandle va a ser dos funcionalidades. La primera era la de añadir y la segunda ahora es la de actualizar. Vale. Entonces, ClickHandle, ¿dónde está aquí? ClickHandle está aquí. Vamos a añadir una función nueva que se llama update list. Y le pasamos el elemento. ¿Vale? Que vamos a actualizar. Pegamos lo que tenemos aquí antes que hayamos hecho hace un momento. Entonces tenemos, hacemos una copia de la lista, buscamos el índice del elemento y dentro del elemento el valor dos puntos es igual a esto exactamente. ¿Vale? Y seteamos la lista de nuevo. No es nada más. Guardamos la lista dentro del estado. Vale. Ahora tenemos que llamar el update list. Cuando el estado actual sea edit mode true, ¿no? Entonces, si this.state.edit mode si y aquí nos llega un problema, que nos está pasando, no podemos coger el elemento actual. No tenemos ninguna idea ni nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para saber qué elemento está haciendo el clic. Tampoco. ¿Cómo hacemos esto ahora? ¿A alguien se le ocurre? Muy fácil. Me de utilizar el nombre edit mode. Vale, podemos llamar una cosa edit element. Que al principio lo vamos a hacer undefined. Vale, vamos a crear como undefined. Y entonces, al tener aquí ya lo que vamos a hacer cuando vamos a editar el elemento, seteamos también, en parte de edit mode, seteamos también edit element y le ponemos elemento. ¿Vale? De esta manera tenemos en el estado también el elemento que vamos a editar con su ID y con sus datos, y simplemente cuando si edit mode es true, es verdadero, else si no, hacemos todo esto, que esto es el añadir, ¿vale? Si es verdadero, hacemos this.update list y lo hacemos this.state.edit element. También deberíamos decir que comprobar que haya algún elemento aquí. Vale. Vale. Entonces, si estamos en edit mode y tal, actualiza el estado. Y después lo que vamos a hacer es poner actualizar el estado, aparte de la lista, vamos a tener que decirle que edit mode es igual a false, ¿no? Y además edit element es un defined. Ahí está.
De esta manera ya tendríamos todo el loop entero terminado. Es decir, agregamos un elemento, Pepe, añadir, Juana, añadir y Fefa, añadir. ¿Queremos terminar esto? Vale, queremos editar Pepe. Le damos a editar y le decimos que ahora es Pepito. Le damos a actualizar y se ha actualizado este elemento. Vale, nos falta una cosa que es poner el valor a vacío en el setear el campo, con lo cual vamos a coger esto y ponerlo un poquito más abajo, aquí, para setear el campo. Es decir, leche, huevo, huevo, galletas. Vale, hicimos huevos, le hicimos huevos por 2. Actualizar, huevos por 2. Vale. Ahí está. Terminado. Vale, estamos editando, se borra el componente aquí. Podemos seguir añadiendo galletas, pan. Podemos tachar los elementos que ya hemos comprado de la lista. Y podemos borrarlos y editarlos. Nos vemos. Adiós. Es aquí la cámara esta, ¿verdad? No me acordaba. Adiós.